Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, y ante las peticiones que hemos recibido de ustedes, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, que mucho les agradezco, tengo el privilegio de que nos acompañen 3 distinguidos profesores, 3 investigadores, 3 personas expertas en derecho familiar, y que no podía ser menos para tratar el tema que hoy ustedes van a escuchar. Con toda certeza les puedo afirmar que es la primera vez que en la televisión se va a hablar sobre un problema de esta magnitud. Es probablemente conocido más en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa, pero en México, y tenemos casos dramáticos, graves, usted en su hogar va a reflexionar sobre lo que le vamos a decir y tendrá que dar algunas respuestas. Para hablar sobre la alienación, para hablar sobre un tema tan especial como es la enajenación, como es el que en un momento dado una persona reciba las influencias, las opiniones, los artificios, las maquinaciones para que realice determinadas conductas, nos ubica precisamente en el origen mismo de esta palabra, alienar. Incluso ustedes, los abogados, saben que es un término que se utiliza con frecuencia en el derecho civil. Cuando, por ejemplo, se refiere al patrimonio familiar y se dice es un bien inalienable, es decir, no enajenable. Pero eso es en derecho civil. Pero en derecho familiar, específicamente en la gran problemática que padece la familia en este sentido, este tema de la alienación, ustedes lo van a escuchar durante este programa y para ello quiero agradecer en primer término la presencia del maestro de la Facultad de Derecho, el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien nos honra con su presencia y por supuesto con su sabiduría. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. En segundo lugar, agradecer también a quien ostenta el título de abogado y médico, quien nos apoya en estas cuestiones que requieren en muchas circunstancias ir más allá de lo que los abogados podemos señalar, el doctor Demetrio Cortés Ortega, a quien igualmente, profesor de la Universidad Humanitas, una de las de más prestigio en este país, nos acompaña y a quien también le agradezco mucho su presencia. Doctor. Gracias, maestro. Siempre ha sido un honor y un placer conversar con usted y estar en este programa con usted. Muchas gracias. Y también Fernando, que como siempre en este grupo es el Benjamín, es el joven, él es maestro egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene ese título y también le agradezco que esté con nosotros en este programa tan importante para hablar sobre la alienación familiar. Muchas gracias, Fernando. A usted, maestro, a usted. Bueno, pues seguramente desde el inicio de la expresión de la palabra alienar, quisiera insistir un poco en que no es alinear, sino alienar, enajenar. Y probablemente para, digamos, poner el tema en una tesitura muy clara para ustedes, sobre todo para quienes no poseen la ciencia del derecho o cuestiones médicas, le pediría yo al maestro Juan Luis González Alcántara y Carrancá que nos haga un esbozo general de esta materia, cómo la ve desde la perspectiva de un familiarista como él, civilista, jurista, que finalmente esta institución o esta cuestión de la alienación tenemos que ilustrarla, incluidos los propios jueces, los magistrados. Imagínense si en el Distrito Federal tenemos todavía algunos problemas para aceptar o para entender esta, que no es una materia que tenga mucho tiempo. Aparece en los 70s prácticamente en Estados Unidos, cuando por primera vez se empieza a hablar de esto, pero para nosotros en México, y es un punto de vista que yo les transmito a ustedes, siento
que la alienación parental o la alienación de la madre o del padre siempre ha estado presente en la familia, pero ahora vamos a hablar de ella para señalar exactamente de qué se trata, maestro. Con mucho gusto. Yo creo que la parte importante es que entendamos que el derecho no puede estar solo, sino necesita de ciertas ciencias para auxiliarse, para entender ciertos fenómenos en donde podemos explicar la conducta del ser humano, el comportamiento de los individuos, así como la economía nos ayuda, pues la psicología también. En la década de los 70, como bien señala usted, doctor, se empezó a descubrir y a ver que los problemas de tipo familiar tenían su origen, en muchos casos, en una desubicación de los padres. No solamente de los padres, sino de la familia paterna, la familia materna, en ocasiones incluso entre los mismos hermanos, para distanciar a alguno de ellos del otro progenitor. Aquí la parte interesante que nosotros debemos de ver es que la mayoría de los jueces, los juzgadores a nivel nacional, pues no resolvíamos tomando en cuenta cuáles eran las circunstancias del caso concreto. ¿Cómo es posible que un niño de 2, 3 años tenga un comportamiento diferenciado de un día para otro para con su padre? ¿Cómo es posible que un niño de 10, 12 años pueda jalarle la corbata al padre, pegarle al padre, escupirle al padre o a la madre, rechazar a la madre, llamarla por palabras poco usuales, poco afectuosas, de señalarle que es una tal por cual, que es una mujer de la calle, etcétera, en donde un lenguaje que muchas veces no comprende el menor es empleado y utilizado y es repetido por el menor, porque así son cuestiones que se le han infundido, que se le han hecho aprender a expresarse con desprecio hacia los familiares. Pues vemos nosotros esa situación en donde a veces es difícil reconstruir esa relación paterno-filial. Los abuelos, que juegan un rol y un papel importante en nuestra sociedad, en ocasiones distancian a los hijos, a los nietos, de su padre o de su madre, según la situación económica, la posición, y vemos que es una causa del rompimiento de ese vínculo familiar. El decirle un padre o la madre al padre, a los hijos, decir, pues no te puedo comprar este juguete porque tu padre se está gastando con malas mujeres este dinero, o nos tendremos que cambiar de casa porque tu padre no paga la renta, o te van a expulsar de esa escuela porque tu padre no trabaja lo suficiente y el padre es el culpable de las explicaciones hasta de los cambios climáticos. Pues en un niño, en una criatura que está absorbiendo una serie de conocimientos, empiezan a enajenarlo, a hacerlo distanciar de un ser querido o ver las cosas con mucho mayor peligrosidad. ¿Qué ha pasado en México, en la Ciudad de México, en todos los estados? Vemos que cuando un padre quiere separar a su hijo de su otro progenitor o de la familia, pues cuando no funcionan los abogados, desgraciadamente se inventan cuestiones de carácter penal. El padre abusó sexualmente de la menor, el padre abusó sexualmente del menor, se llevan los terrenos y los sacan del ámbito familiar para llevarlos al ámbito penal. Y eso causa un gran malestar. Nosotros hemos escuchado en audiencias que hemos tenido con menores en donde nos refieren cierto tipo de tocamientos o agresiones de carácter sexual en donde la persona describe perfectamente una violación sin tener el conocimiento y el dominio del lenguaje que está empleando y simplemente lo repite a manera de rezo o conducta aprendida hacia el otro progenitor. Cuando le pregunta uno a un menor, como lo hemos dicho en varias ocasiones, si es todo lo que tiene que decir o si se le olvida algo que la mamá le haya dicho o el padre le haya dicho, dice, no, les dije todo lo que mi mamá me dijo, etcétera, pues vemos que esas conductas son totalmente utilizadas para manipular a las personas. Así como la propaganda política influye en los electores, la propaganda que hacen los padres de la reiteración, la repetición de determinadas cuestiones, las va a expresar ante la autoridad judicial y muchas veces, si no se tiene la experiencia, no se va a detectar que tiene un niño manipulado o unos niños manipulados para separarlos del padre o de la madre. Muy bien. Bueno, es importante, sobre todo para que no haya una confusión por el término, que de acuerdo a lo que dice el doctor Juan Luis González, quede claro que cuando decimos alienación del padre o de la madre,
Estamos en la hipótesis, en el supuesto de que frente a lo que uno de ellos ha influido, ha dicho, ha tornado en el hijo, da por resultado que el hijo rechace al padre o rechace a la madre. Entonces, como bien decía el maestro González, desde el punto de vista de un día para otro un cambio de actitud, cuando en el ejercicio de las funciones de juez se llega a ese interrogatorio o se llega a tratar de demostrar que a ese niño se le han imbuido, se le han transmitido conceptos equivocados, ese niño empieza a tener una reacción en contra del otro padre. Pero no termina ahí, ni es este sinónimo parental para no entender solamente a los padres. Esto se hace extensivo a los parientes consanguíneos, a los parientes colaterales, a los parientes por afinidad, porque en un momento dado, usted, su familia, terceros incluso, se meten a opinar o se ponen o expresan conceptos muy graves, como lo que decía el maestro González, desde el punto de vista de en esta casa no se come o no se tiene lo suficiente porque tu papá hace esto, o a la inversa, porque el papá trate de envenenar a ese hijo en contra de la mamá. Pero esto, como también acertadamente decía el maestro Juan Luis González Alcántara, requiere el concurso plurilateral, la multidisciplina, las ciencias que tienen que apoyar, porque el juez pues sabe derecho, a veces es más lo que ignora, pero bueno, finalmente él tiene la pluma, tiene la decisión, pero hay que auxiliarnos de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, de lo que es necesario para que en un tema de esta magnitud pueda tener su plenitud y sobre todo que al darse se pueda combatir, se puede identificar y entonces ya llegaríamos hasta el punto de hablar de un síndrome. Pero para esto quisiéramos escuchar al maestro, al doctor Demetrio Cortés, de qué manera, doctor, la medicina, de qué manera esta multidisciplina nos puede ayudar a los abogados. Bueno, tendríamos que hablar de alienar y alinear primero. Alinear es estar del lado de. Y en este caso, si el hijo está alineado, está del lado de un padre, está del lado de alguien. Alienar también implica que tiene al hijo, el padre alienador tiene al hijo de su lado, pero puede ser que el hijo esté de su lado porque el otro padre lo trata mal o porque el otro padre efectivamente abusó de él en alguna circunstancia y por ese lado está en contra del padre, no precisamente por la manipulación. Entonces, la diferencia entre alinear y alienar es que el alineado, el hijo alineado está del lado del padre porque el otro papá le hizo algo. Tiene causa justificada para estar del lado del otro padre. En cambio, cuando el niño está alienado por el padre del lado está, entonces es por la manipulación que está ejerciendo ese padre, que es el padre alienador. Ahora, desde el punto de vista médico, el campo está restringido prácticamente a la psicología y a la psiquiatría en especial, en donde alienar en términos generales se emplea como el trastorno mental que puede ser de carácter temporal o permanente. Entonces es un trastorno mental en términos generales. Y desde el punto de vista jurídico nosotros vemos que sobre todo en el proceso de interdicción se habla de que primero para que una persona sea declarada interdicta es preciso que sea examinado en una primera fase, en una primera diligencia por dos alienistas. Ya utilizamos ahí la palabra alienista. Y que desde el punto de vista médico el alienado es el loco o el demente. Y así lo encontramos en nuestro diccionario de la Real Academia. Entonces quiere decir, y es importante para usted, que en el momento que entra la ciencia médica, el momento que estamos con la psicología, con la psiquiatría, debe quedar muy clara la diferencia terminológica, pero es tan interesante y tan importante
que vamos a ir a un corte, no le cambie al canal, lo que sigue es todavía más importante y en un momento regresamos con ustedes. Ok. Gracias por seguirnos recibiendo en su hogar, por permitirnos llegar hoy con un tema tan trascendente como es la alienación parental, la alienación de la madre o del padre, con estos resultados tan graves para la familia, porque a veces no se ve. A veces la mano que mece la cuna, la mano que está precisamente envenenando la mente del niño, no se ve, pero hay resultados. Y regreso con el doctor Demetrio Cortés, porque es tan importante lo que nos estaba señalando, que siga usted en esta exposición, porque siempre la pausa interrumpe un poco el desarrollo. Sí, decíamos que en materia de psiquiatría, y como nos lo define nuestro código, el diccionario de la Real Academia nos dice que el alienado es el loco o el demente. Y precisamente en materia de psiquiatría, la alienación es el trastorno mental que puede ser permanente o temporal. Me gustaría que reflexionáramos un poco sobre la definición que Richard Gardner, psiquiatra que empezó a sistematizar sus observaciones en los Estados Unidos. Él fungía como dictaminador judicial en los tribunales, precisamente en aquellos casos donde había controversias familiares y donde estaba de por medio la guardia y custodia de los menores. Él empezó a darse cuenta que había niños que rechazaban al padre, a uno de los padres. Fíjate, qué interesante es esto para ustedes, distinguida audiencia que nos ve y nos oye. Un médico en Estados Unidos se percata de algo que siempre ha estado en la familia. Es como la violencia familiar. No se hablaba de ella, pero ahí estaba. Se quedaba callada. Hoy, por eso decía, es la primera vez que en la televisión se trata este tema. Hablamos de la alienación y tenemos que acudir, en este caso como al doctor Richard Gardner, que en los 80s, como bien lo decía el maestro Cortés, empieza a trabajar en tribunales y en tribunales específicos familiares. Sigue, por favor, con eso, que es muy importante. Entonces, el concepto que acuña este médico psiquiatra es el de que es un conjunto de síntomas, dice él, un conjunto de síntomas que resultan del proceso que el padre alienador realiza transformando la conciencia de sus hijos mediante diversas estrategias para obstaculizar, impedir o destruir el vínculo que estos hijos tengan con el otro progenitor, con el otro padre. Aquí cabe hacer el parangón entre lo que son los síntomas, porque se le llama un síndrome, y en medicina un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. Entonces, si estamos hablando de un síndrome de alienación parental, estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica, provocada ¿por quién? Por el padre. O la madre. O la madre. Es porque siempre el parental y al padre hay que aclarar eso muy bien. Sí, a veces cuando hablamos de padre lo hacemos de manera genérica. Sí, es el padre o la madre y hablamos como padre. Pero con el género mejoramos y especificamos. Muy bien, pues entonces el padre que aliena, el padre que está transformando la conciencia de sus hijos, lo hace mediante diversas estrategias. ¿Cuáles serían esas estrategias? Pues esas estrategias son el aislamiento del hijo, el desvalorizar al padre alienado, al padre contra el cual va dirigida la manipulación, impedir la comunicación del hijo que está siendo alienado, la comunicación que éste tenga con el otro padre, con el padre alienado,
Estas serían las estrategias, pero ¿cuáles serían los signos y síntomas? En materia médica, específicamente médica, Lebel y Clark estableció unos niveles que se conocen como los niveles de Lebel y Clark, que caracterizan a la enfermedad en particular. Cuando se estudia una enfermedad, vemos que tiene una fase clínica y una fase subclínica, que se llama prodrómica, o que puede tener ciertos signos y síntomas. ¿Qué es un signo? Tendríamos que decir, ¿qué es un signo? Un signo es algo que se ve en el paciente, algo que la enfermedad hace ver en el paciente. Y el síntoma es lo que siente el paciente. Entonces, si es un conjunto de signos y síntomas, tenemos que ver qué signos y síntomas caracterizan esa enfermedad. Pero hablaba yo de los niveles, de las fases de una enfermedad. Lebel y Clark dice, hay una fase subclínica donde los signos y síntomas de la enfermedad pueden ser semejantes a varias enfermedades. Por ejemplo, si hablamos de una viruela, varicela, sarampión, enfermedades comunes de los niños, vemos que todas al principio tienen signos parecidos. Pueden tener tos, parecen un resfriado, dolor el niño se siente mal. Esos son características generales de la enfermedad. Es el síndrome prodrómico o fase prodrómica. Pero luego alcanzamos un horizonte clínico donde inicia la fase clínica, donde ya se empiezan a ver los signos característicos de la enfermedad. Y entonces vemos, si se trata de un sarampión, pues son unas manchas o máculas características de la enfermedad. Si hablamos de una varicela, pues son las pápulas, las erupciones características de la varicela. O si hablamos de otro tipo de enfermedad, pues veremos la característica especial. Y después de esa fase clínica pasamos a lo que se llama la fase de curación o resolución. Y ahí solamente pueden pasar dos cosas, o se cura o se muere. El paciente se cura. ¿Y en la alienación? Y en la alienación tendríamos que hacer las diferencias. ¿Cuáles serían las características generales de un niño alienado? El rechazo, es lo que vemos. El signo, tendríamos que ver signos y síntomas. Permite, esto es muy importante y como después va a hablar Fernando Sosa, y él va precisamente a llevarnos a lo que dice la ley, a lo que dice el Código Civil, si es que en realidad esto se ha recogido o si es una fantasía. Porque así como lo señala el doctor Demetrio Cortés, un poco como que nos elevamos, pero ya otra vez estamos aterrizando, y ahora para hablar de estas características, que usted sepa, piense, su hijo es alienado, usted es un padre que lo está tratando así, alienador, entonces seguimos con esas características y lo vamos con Fernando Sosa para hablar ya de las cuestiones del derecho positivo vigente. Muy bien. Con esas características. Perfecto. Entonces vemos que el signo característico de un niño alienado es el rechazo que éste tiene hacia el otro padre, hacia el otro, o la madre, como hemos dicho. Y el síntoma, uno de los síntomas que podríamos decir y abundaremos ya, sería el odio. El odio que el niño siente, pero que no lo vemos nosotros, o que podemos ver algunas manifestaciones que el niño siente hacia el otro padre. Entonces, un signo que vemos es el rechazo y un síntoma puede ser el odio, que puede llegar, como lo analizaremos enseguida, que puede llegar hasta el grado de desear el hijo que el otro padre esté muerto. Tal es el odio que puede llegar a desear que muera, que desaparezca del planeta, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, Ahora, ¿tenemos algo en la ley, Fernando? Lamentablemente nuestra ley no lo prevé directamente. Yo creo que son por dos razones significativas. La primera, porque el término alienación crea mucho ruido a nivel internacional. ¿En qué sentido? La Organización Mundial de la Salud aún no la reconoce como una enfermedad psiquiátrica. Pero esto no es óbice para que esté presente, como usted correctamente lo dijo. Yo creo que no solo se reduce un aspecto psicológico, sociológico, sino también es sociológico. Pero la ley prevé que el juez de lo familiar, que es la figura central de nuestro derecho familiar, debe prever todas las medidas necesarias para que el menor tenga un correcto desarrollo psicosocial, psicológico, de la familia, ¿no? Yo creo que el juez no puede intervenir en los sentimientos propios de cada persona. Aquí el caso particular de la alienación parental es que ese sentimiento es inducido.
Es decir, el menor se convierte en el instrumento de venganza por parte de un cónyuge o un progenitor, ¿no? Para no dejarlo cerrado a la figura del matrimonio. La ley no lo prevé, pero sí prevé amplias facultades del juez familiar para poder intervenir en cualquier estadio o circunstancia en que el menor requiera apoyo psicológico. Mi crítica, yo creo que aquí sería que apenas son fenómenos tan recientes que el juez quizás no los llega a percibir. Entonces, el juez debe acercarse a psicólogos, a psiquiatras, a sociólogos. En Estados Unidos, como usted comentaba, en los años 70 se empiezan a tener este tipo de circunstancias. ¿Qué hacen los tribunales norteamericanos? Eliminan la preferencia a la mujer para que tenga la custodia provisional de los menores. ¿Por qué hacen eso los tribunales? Porque obligan a los jueces a que los dos padres sean dictaminados por psicólogos o psiquiatras y vean quién es idóneo psicológicamente y en todos los demás aspectos para tener al menor bajo su custodia. Creo que ese sería un buen paso aquí en México. Bueno, doctor, aquí hay una cuestión que es muy importante, vigente, de hace unos días, que sería muy importante tratarla contigo. Ya se dijo de estas posibilidades de psiquiatras, de psicólogos, hay inclusive una obligación de que cuando el juez se entrevista o interroga al menor, esté presente el asistente del menor. Pero la Corte acaba de resolver que procede el juicio de amparo, y la primera sala lo resolvió por unanimidad, para que no sea sometido a pruebas psicológicas el menor de edad. Bueno, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nuestra Suprema Corte de Justicia y los ministros están aprendiendo derecho de familia, no porque no sean expertos en derecho en general, sino son cuestiones muy precisas, y por eso vemos cómo van ellos rectificando esos criterios de carácter jurisprudencial. Lo vimos en cuestiones sobre pensiones alimenticias y sobre cuestiones de indemnización en el caso de los divorcios. Nosotros sentimos que el caso es muy real. La Suprema Corte de Justicia, y lo ha manifestado una serie de ministros, necesita también entender que esos problemas de familia se dan en muchos sectores de la sociedad. Nosotros sentimos que el menor en ocasiones está tan gravemente manipulado, está tan enfermo, pues que necesita de tratamientos psicológicos y psiquiátricos inclusive, para descubrir el posible remedio, el posible tratamiento. No es lo mismo, como decía Fernando, un joven de 17 años que quiere matar a su papá, y nosotros vemos y hemos visto casos en donde nietos matan al abuelo y lo decapitan por una circunstancia especial. Conocimos casos concretos de profesores de la Facultad de Derecho muy respetables que se vinculan con el homicidio de sus padres, en donde todo ese odio está presente. Si nosotros no nos hacemos auxiliar por ese tipo de disciplinas que finalmente le permiten al juzgador resolver de la mejor manera posible para proteger el interés del menor, pues nosotros vamos a estar resolviendo con una mano vendada y sin la posibilidad de actuar como debíamos de actuar. ¿Qué es lo que pasa en el proceso mexicano? Que vemos juicios en donde los padres se disputan el botín que son sus hijos, que duran 10, 15 años. ¿Dónde está esa justicia pronta y expedita? Ya cuando estamos resolviendo el asunto de con quién se va el menor, pues ya es un menor totalmente enajenado en contra del otro padre, en donde los abuelos participan, en donde los abuelos hacen presencia de los recursos pecuniarios para comprar la voluntad de los menores. Nosotros tenemos la obligación, creemos, de analizar cada caso en concreto, no hay recetas generales, y ver y tratar de resolver el problema. En ocasiones incluso no es conveniente que el menor permanezca ni con el padre ni con la madre, y en ocasiones vemos que los abuelos son los que más necesitan del auxilio de los psiquiatras porque están totalmente enajenados y mentalmente son odios y pasiones. Si nosotros conocemos la historia de esa familia, que en ocasiones contrae matrimonio por presiones de que la niña ya estaba embarazada y el hombre es obligado a casarse, pues va a haber un rechazo de los padres de la mujer por el muchacho que abusó de la confianza que se le había depositado, y hay un odio.
Después, porque tú eres de una clase social distinta, porque tú formas parte de militas en un partido político contrario al mío, porque tú tienes simpatías ideológicas, pues vemos cuestiones, y sobre todo en los matrimonios que han contraído personas con extranjeros o extranjeras, que vemos esos odios y esas pasiones, por razones religiosas. No se imagina usted, doctor, los odios que hay porque la mujer es católica o es judía y el hombre es católico o es protestante. Todo eso va enajenando a los hijos en contra de uno u otro. En ocasiones prevalece el dinero, en ocasiones prevalece el talento, pero si no nos hacemos auxiliar por dictámenes psicológicos del comportamiento de ese menor, de la transformación, pues no podemos resolver. Es como taparnos un ojo para no ver la mitad del fenómeno. Nada más es adecuada el razonamiento que hace el doctor González, pero insisto en lo que la Corte resolvió, y yendo a este argumento que me gustaría escuchar qué opina al respecto el doctor Demetrio Cortés. Dice la Corte, no, es decir, procede el juicio de amparo cuando se quiera someter por el juez familiar al menor, y menor es hasta antes de 18, a pruebas psicológicas. La razón, doctor, que da la Corte, y yo estoy de acuerdo con ella porque incluso así está en la Convención de los Derechos de la Niñez, y aquí la opinión de usted es muy valiosa, se le causa un daño irreparable al menor con la prueba psicológica. ¿Qué opina usted? Bien, en primer lugar, se le quita una herramienta al juez, porque el juez no es experto en materia de psicología y necesita, aquí en la alienación estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que algunas veces se ven, pero en algunas otras ocasiones están tan aleccionados los niños que es difícil llegar al fondo y conocer si está alienado y además en qué grado está alienado ese menor. Richard Gardner nos ha dicho que hay 3 fases, la leve, moderada y grave de esta alienación. Obviamente en una alienación grave quizá tengamos los signos y los síntomas tan a la vista que no necesitemos, o el juzgador no necesite la ayuda o el auxilio de un psicólogo o de un psiquiatra. Pero en aquellos casos en donde está iniciando la alienación y donde es urgente que el tribunal actúe de inmediato para evitar que avance más y tome las medidas respectivas, cosas que ya vienen haciendo en otros países, que van más aventajados que nosotros. Nosotros somos muy lentos, como ya bien lo apuntaba el doctor González Alcántara. Nos tardamos 5 o 7 años en un juicio y el niño sigue siendo alienado por el padre que tiene la guardia y custodia. Ya para cuando cumple 18 o 19 años ya tenemos un niño alienado con secuelas o con perturbaciones que no van a poder retrotraerse. No va a poder curarse ese individuo ahora. ¿Y qué va a pasar? Estamos formando individuos en una sociedad que no están bien orientados, donde los padres sirven de guía en el desarrollo evolutivo de la conducta de ese individuo, y por esta manipulación que se ha ejercido sobre él, se está creando un individuo, y quién sabe cuántos más vengan, que nos van a ocasionar problemas en la sociedad. Como nos comentaba el doctor, van a andar matando a su maestro, o van a andar asesinando, o quién sabe. Y además se ha visto que los niños alienados quedan más sujetos a ser presas de drogas o de otro tipo de conductas delictivas. A ver, vamos a escuchar nuevamente a Fernando Sosa. ¿Qué opinas en ese sentido? Porque ya antes señalaste algo respecto a la ley, pero específicamente ya se dijo, ya se resolvió que si en un momento dado se pide esa prueba psicológica, viene el juez de distrito y dice no se le aplica. ¿Qué va a hacer el juez familiar o qué se puede hacer en esa situación? Bueno, yo creo que al juez familiar lo acaban de mutilar. Le voy a decir por qué. En particular, la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado en 17 sentencias los casos de presencia de alienación parental, y lo viene haciendo desde el año 2000. ¿Cuál es el elemento clave que ayuda a determinar a la Corte Europea? Las pruebas periciales de psicólogos y psiquiatras.
¿Cómo ha sentenciado la Corte Europea a esos estados? Lo conecto con lo que comentaba el doctor Alcántara, por la lentitud. Dice un sociólogo canadiense, Cartwright, que el desarrollo de esta enfermedad es directamente proporcional con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Entre más pasa el tiempo, el niño se va siendo más alienado y esa condición es cada día más irreversible. ¿Cómo el juez puede determinar eso? El juez tiene el discurso jurídico, pero no tiene el discurso ni psicológico, ni pediatra, ni sociológico. Yo creo que se le está cercenando al juez familiar las amplias facultades que por lo menos en la codificación civil del DF tiene. El Código Civil del DF define el interés superior del menor y entre esos dice que tenga un correcto desarrollo psicológico. ¿Cómo el juez podrá determinar eso si no puede llegarse de la prueba idónea, que es una pericia de psicología? Bueno, ven ustedes que el tema es interesantísimo porque alienar, porque prueba psicológica, psiquiátrica, juez familiar, son conceptos fundamentales en el derecho familiar. Y aún así, y antes de irnos al corte, hay que dejar asentado que ya es tiempo. Ustedes lo comentan, lo escuchan, la Corte así lo ha resuelto, de que cuando menos el Distrito Federal tenga una legislación familiar que prevea todo esto, porque seguimos resolviendo con el espíritu del Código Napoleón decimonónico de 1804, se le han hecho reformas, se ha caminado en tal o cual sentido, pero en realidad, y lo estamos escuchando, y voy a regresar a eso después de un corte, se sigue resolviendo, y escucho por ejemplo a Fernando, como él dice, pues efectivamente el Código Civil, lo mismo dice el maestro Demetrio Cortés, y por supuesto Juan Luis González Alcántara, que perdió una oportunidad histórica cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia, aunque él lo empujó, de que hubiéramos tenido un código familiar. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. ¿Qué le parece el tema? Alienación parental, del padre o la madre, y todas las implicaciones que esto tiene. Por supuesto, ahí están los demás parientes, están los abuelos, los hermanos, los cuñados, todos de una manera directa o indirecta, cuando se da la alienación, participan. Y ahora vamos a regresar con el doctor Juan Luis González Alcántara para que darle algo que el tribunal no le dio a quien es objeto de un divorcio unilateral, la oportunidad de defenderse, ejercer sus garantías constitucionales, que dice el maestro González Alcántara, es que la prueba psicológica es fundamental, es la psiquiátrica para saber. Y bueno, ya dije lo que la Corte resolvió, ahora vamos a oír lo que dice el maestro, que en su tiempo fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, que justo es también decirlo y reconocerlo, gracias a él y a todo lo que hizo, tenemos hoy los tribunales familiares mejores del mundo, ahí en la Avenida Juárez, unas instalaciones dignas del derecho familiar, y que ahora solo nos falta la legislación familiar adjetiva y sustantiva. Claro que sí, maestro. Yo siento que el juez debe de allegarse de cualquier tipo de pruebas. Sabemos que en muchos casos la Corte cambia de criterio, rectifica, tenemos ejemplos muy palpables, cuando se pedía la prueba genética para determinar la paternidad de una persona, pues en el primer criterio la Corte dijo que eso afectaba y violentaba los derechos humanos y se metía en la personalidad y podía descubrir muchas cosas con relación a las personas. Después se dieron cuenta de que no, que era una apreciación errónea, y eso hizo seguramente que cambiara de criterio nuestro máximo tribunal. Yo sé que las personas que están ahí son personas talentosas, en ocasiones rectifican sus puntos de vista y en ocasiones los acompletan,
Pero esta prueba sí la considero yo fundamental en ciertos casos en donde puede haber atentados contra los padres. Uno quiere descubrir la verdad. Si sabemos cuál es el remedio, alejar al menor que ha sido manipulado de sus abuelos, de sus tíos, de sus hermanos, medio hermanos, incluso del amante de la madre o del amante del padre, nosotros debemos de saber dónde está ese daño y cuál es el remedio. Que si se trata de un daño que se está causando, en ocasiones el médico hace daño abriendo y quitando un órgano que está podrido o que está enfermo. En ocasiones hay que hacer esas cuestiones necesarias para tener al paciente sano. Yo creo que una amputación de una pierna en ocasiones para salvar a un paciente, en el caso de una enfermedad, de una gangrena, pues es permitirle continuar viviendo, pero no solamente continuar viviendo, sino mejorar su nivel de vida. Y el juez se hace apoyar por expertos psicológicos. Yo soy partidario de que debería haber por lo menos un psicólogo y muchos psiquiatras apoyando a los jueces de lo familiar para poder resolver los problemas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Comportamientos y conductas, y bueno, pues son objeto de esa manipulación. Yo siento que el juez tiene muchas formas de saber si hay una o no manipulación, pero tenemos jueces nuevos con poca experiencia o que por el volumen de trabajo, pues el paciente que va a ser el niño está terriblemente manipulado y es un extraordinario actor el niño, en donde rechaza su odio a su padre. Recientemente recuerdo un caso en donde se disputan la custodia dos padres, tres hijos, y el hijo quiere irse con su padre y las hijas quieren irse con su madre, pero nos pide el hijo que por favor no le digamos a la mamá que él quiere irse con su padre, porque si no le va a causar que le quite ciertos privilegios que tiene en su domicilio. Bueno, ahí estamos viendo reflejada esa amenaza de que si te vas con tu papá yo te quito esto, no te dejo llevarte tus discos, tus Nintendos, tu computadora, etcétera, esa me la dejas en la casa. Pues es una manipulación que está reflejando el temor que le tiene el niño de decirle a la madre, no quiero estar contigo, prefiero estar con mi padre. Bueno. Doctor, la prueba psicológica, a pesar de las reformas que se han hecho, y creo que ahora con la cuestión del divorcio se llegó al punto de que haya un solo perito. En el caso específico, yo solicito la prueba psicológica para acreditar X hechos. Y el contrario no está de acuerdo y solicita otra. Ya tenemos dos al mismo niño. Y dice el juez, como no están de acuerdo, vamos al tercero en discordia. ¿Qué le pasará a ese niño? Bueno, la Corte, no conozco, no he leído bien el criterio que ha expresado la Corte. Ha dicho que procede el amparo porque es irreparable. Dice que causa un daño irreparable el estudio psicológico. Primero deberíamos ver en qué consiste el estudio psicológico. Si esas preguntas a que está sometido el niño por el psicólogo realmente le causan un daño irreparable en la mente del niño, el hacer unos dibujos le causarán un daño irreparable al menor. Eso tendríamos que ver en qué consiste el daño irreparable que expresa la Corte. En segundo término tendríamos que ver, que el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles en su último párrafo ya establece que en cuestiones familiares solamente es un perito. Un perito, ¿por qué un perito? Me parece que esta decisión fue fundamental y muy buena. Hemos visto, y en los tribunales lo vemos en todas las materias, que cada parte designa a su perito. Y obviamente, como yo, como parte en el proceso, le pago a ese perito, pues el perito va a dictaminar a mi favor, buscándole como pueda y diciendo que yo tengo la razón. El otro perito de la contraparte, obviamente, va a dictaminar a favor de la parte que lo designa. Esto es absurdo. ¿Cómo vamos a pelear con dos pruebas periciales donde cada perito dice lo que le conviene a su designante en el proceso? ¿Qué luz le van a aportar al juez? No están cumpliendo con su función, que es la de darle luz al juez para que resuelva la controversia. En lo que no sabe. Y luego, ¿qué pasaba? Un perito dice una cosa, vamos a suponer, estamos en un juicio de donde están en duda las firmas,
y el perito en caligrafía, grafoscopía y grafometría, documentoscopía, dice sí es la firma y el otro perito dice no es la firma. Uno de los dos peritos, obviamente, está mintiendo. Y viene el perito tercero en discordia porque el juez no tiene elementos. Y las dos partes corren para ganarse al perito tercero en discordia. El doctor González Alcántara había hecho una modificación al artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles y se había establecido: en caso de que los dictámenes sean sustancialmente contradictorios, el juez dará vista al agente del Ministerio Público para que éste designe un perito tercero en discordia, pero dé vista al agente del Ministerio Público y se inicie la averiguación previa correspondiente. Con esta medida, lo que se busca o lo que se buscaba era, a ver, uno de ustedes dos está mintiendo, los dos peritos, uno que dijo que sí y el otro que dijo que no. Váyanse con el Ministerio Público y a ver quién está mintiendo, porque no están auxiliando, están entorpeciendo el proceso y están ofuscando la mente del juzgador, porque ahora se lo dejan todo al perito tercero en discordia, y al que lo coopte, ese quizá tenga mayores posibilidades de ganar, y si la prueba pericial es fundamental, entonces ahí ganará el proceso, ahí se decidirá el proceso. Bien, pero en una resolución revisora de esta norma, nuestra Corte dijo que se estaba dando un elemento más al tipo penal. Yo no veo el elemento más al tipo penal, no lo encuentro por ninguna parte, sin embargo se derogó el artículo, o esa parte del artículo. Ahora, decimos que la disposición del 346 de que en materia familiar sea un solo perito es excelente porque además es un perito único que va a ser designado por el juez de alguna institución pública o privada, pero que no, e inclusive que no le cause costo a las partes si hay que ver o velar por el interés superior del menor. Con este hecho, no tenemos la certeza de que ese perito no sea cooptado por alguna de las partes, pero si viene de una institución pública, tenemos alguna o un